¿Qué tal, Miroslava? Buen día. Carlos Peralta desde Radio Caritas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, gracias por atendernos temprano. Estamos interesados en saber qué es lo que realmente pasó ayer frente a la sede del gobierno. Así siguiendo un poco cronológicamente, todo inició hace unas 2 jornadas atrás, cuando el general Zúñiga fue invitado por un canal de televisión para una entrevista a Juan José Zúñiga, quien en la misma hizo referencia a lo que significaba recuperar la democracia con las armas. Y también hablaba de que no iban a permitir que Evo Morales retorne al poder, porque él ya había cumplido y no estaba de alguna forma habilitado. Entonces, ya para empezar, la observación clara es que la Constitución Política del Estado de nuestro país no permite o prohíbe a las Fuerzas Armadas y el Ejército hacer referencia a lo que significa la deliberación en Ujú. temas políticos. Sí. Esta observación obviamente derivó en el anuncio de la destitución del general Zúñiga al día siguiente, quien respondió a eso de las 3 de la tarde con una instrucción de acuartelamiento, ya que él tenía todo ese poder. Y aparte de eso, llevar efectivos militares armados a la Plaza Murillo, la cual fue tomada por los militares, cerraron los 4 accesos, evitaron que civiles estén en la Plaza Murillo, y el general Zúñiga, a eso de las 3 de la tarde, intentó ingresar a Palacio de Gobierno, tocando las puertas. Obviamente estas ya estaban cerradas. Entonces se dio algo que no se daba en muchos años. Agarró una tanqueta y con la tanqueta empujó la puerta para que esta pueda ser abierta. Una vez él ingresó en el pasillo, le dio encuentro el presidente Luis Arce, quien le dijo que él tenía que seguir las instrucciones o del presidente, o si no significaba que lo estaba desobedeciendo. Luego de un par de palabras fuertes que ellos intercambiaron, el general Zúñiga salió y entró nuevamente a su tanqueta. Cabe recalcar que en la primera ocasión que intentó ingresar habló con la prensa y en la misma hizo una solicitud que eh, hablaba de, por ejemplo, pedir que defender la democracia con armas, es un tema también que él dijo, y otro que se suelten a los presos políticos que existen en el país. Bueno, una vez el general Zúñiga estaba en la tanqueta, el presidente Luis Arce dio una conferencia de prensa acompañado de sus ministros pidiendo que los movimientos sociales, la población en general defiendan la democracia y que ellos no iban a moverse de ahí. Minutos después se dio la posesión del nuevo alto mando militar y el nuevo comandante solicitó que los militares retornen a los cuarteles. General Zúñiga se fue en la tanqueta junto con varios de los militares que se encontraban ahí y la población o los que son partidarios, podríamos decir, y en apoyo a Luis Arce, ingresaron a la plaza para que de esta forma se dé un pequeño, podríamos decir, eh, un pequeño apoyo, un pequeño evento de respaldo a Luis Arce, quien salió para ser victoriado y desde el palco de la Palacio de Gobierno se dirigió a quienes estaban ahí presentes para hablar de una recuperación de democracia. Lo interesante de ese tema es el viraje, ya que encontramos a un general Zúñiga que al principio apoyaba a Luis Arce y que posteriormente, cuando está a punto de ser detenido en las puertas del cuartel de Miraflores, eh, él habla con la prensa y asegura que todo esto fue dirigido, orquestado, podríamos decir, por el mismo Luis Arce y que se habría tratado de un autogolpe. O sea, Mm. eso lo digo de forma resumida, ¿no? Ahora, pero entonces, y finalmente, ¿qué es lo que pasó? ¿Fue una farsa el intento de golpe? ¿Realmente existió? ¿Arce tiene razón? ¿O el general Zúñiga tiene razón? ¿Qué piensa el pueblo boliviano después de todas estas versiones, Miroslava? Es una confusión total,
porque las palabras de Zúñiga fueron realmente precisas cuando habla de que incluso Luis Arce fue el que habría organizado que las tanquetas lleguen al centro de La Paz. Lo más paradójico e interesante, recordemos que el 2003 hubo un enfrentamiento entre la policía y los militares. El 2003 hubieron disparos en plena Plaza Murillo y hubieron también muertos, sobre todo de la policía. Quedó, podríamos decir, la división y la rencilla entre policías y militares. Ahora encontramos que un ex comandante de la policía, un representante del Ministerio de Gobierno, es quien organiza el operativo de detención del general Zúñiga, y este se da en las puertas del ejército. Esto realmente es una imagen muy preocupante, podríamos decir, porque al interior del ejército, al interior de los uniformados, puede realmente quedar un tema de una división muy fuerte de quiénes apoyan y quiénes no. Además, lejos de eso, el ministro de Gobierno en horas de la noche ha hecho una presentación como si fueran criminales, tanto del general Zúñiga como también de otras personas más del ejército. Hay un vicealmirante, también se encuentra el excomandante Juan Arnés, excomandante de la Fuerza Naval, como los principales autores del movimiento irregular de militares que se ha registrado. Y del Castillo indicó que estos dos exmiembros del ejército lideraron la toma armada en la Plaza Murillo. También se sabe que en horas de la madrugada han sido requisadas por la policía los domicilios de ambas personas por denuncias de sus familiares. Entonces, la situación no se viene a menos, ya que estamos encontrando una situación que la población ya ha criticado de cómo ha reaccionado el presidente Luis Arce y cómo ha denunciado posteriormente Zúñiga esta situación. La investigación por parte de la Fiscalía o sea, el Ministerio, podríamos decir, de Justicia y también la Fiscalía han asegurado que van a iniciar la investigación de este tema por varios de los delitos que se le acusa ahora a Zúñiga y también a este señor excomandante Arnés, los cuales van a dar inicio. La Asamblea Legislativa aseguró que también va a solicitar informes respecto a esta situación. Hay preguntas más que todo de por qué surge como situaciones como que la policía, por ejemplo, no se encontraba acuartelada y por qué la reacción fue de esa forma, porque hubo pasividad cuando el general Zúñiga salía de la Plaza Murillo y él, por qué con toda la seguridad del mundo ingresaba caminando al cuartel de Miraflores cuando fue llevado por la policía de una forma un poco violenta. Ahora, sí, realmente son incomprensibles algunas cuestiones que está relatando Miroslava, porque un golpe militar no se maneja de la manera como se manejó, poniéndose enfrente de los golpistas, como si fuesen, no sé, como si todo estuviera controlado cuando estamos hablando de supuestos golpistas, ordenar la retirada, increparle frente a todo el mundo a un general golpista, que se supone que si uno es golpista va a tener que llegar hasta las últimas consecuencias. Y sin embargo, todo se desarrolló como en una película inentendible y parece que todo en cámara lenta, así como estabas explicando. Así es la misma óptica que tienen muchos ciudadanos, ¿no? Más aún cuando Zúñiga habla de que Luis Arce ha realizado esto porque tenía bajos números de apoyo. Uh-huh. Y esta situación obviamente es totalmente cierta, ¿no? El tema de la economía, la escasez de la divisa extranjera, del dólar, el tema de que hay poco combustible en Bolivia y hay largas filas en las estaciones de servicio, el hecho de que la Asamblea Legislativa demostró que los arcistas, o sea, al arcista no tiene mayoría al intentar aprobar en una sesión que después ellos mismos, mediante el TCP, el Tribunal
constitucional han asegurado que no tenía ninguna validez, cuando en realidad el Poder Judicial no tiene por qué entrometerse en el Poder Legislativo. Entonces son varias situaciones, ¿no?, que podrían decirse de forma un poco más sencilla, son metidas de pata que ha realizado Luis Arce en un tema derivó siendo político, ¿no? Porque obviamente Zúñiga, con esa actitud política, de alguna forma podemos decir que ha manchado lo que significa la imagen del ejército, y esto va a cobrar factura. Sí, ahora, el general Zúñiga era un militar respetado, era posible considerarlo golpista antes de todo esto que pasó ayer. Bueno, lo que te puedo decir es que el movimiento al socialismo, para poder tener muy buenos adeptos con el ejército, porque siempre hubo el miedo, desde que estuvo Evo Morales, de que el ejército pueda darse la vuelta y pueda hasta dar un golpe de Estado, es que ellos han elegido, podríamos decir, las generaciones que podían ascender a generales. El general Zúñiga no era el mejor de su curso, sin embargo, sí en tácticas de inteligencia militar nos aseguran que sí destacaba. Él se llevaba muy bien con los movimientos sociales, de hecho le pusieron el apodo del general del pueblo, y bueno, tenía también algunas acusaciones por malversación de fondos en algunos temas. Entonces, el general Zúñiga, nos dicen que desde enero, que fue ratificado por el presidente Luis Arce, tenía mucha confianza y mucha llegada al Poder Ejecutivo. Esa es más o menos la situación y el perfil que tiene este personaje, que da un viraje un poco caótico a nuestra política el día de ayer. Uh-huh. ¿Y qué hay del caso de Evo Morales? ¿Cómo es posible que supuestamente una persona ya a quien se le dice que no va a poder competir por la carrera presidencial sigue haciendo campaña y anunciando que va a ser candidato presidencial? Tristemente la situación viene a ser así, ¿no? O sea, como ellos han estado enraizados durante muchos años en el poder, tienen muchas personas que están diseminadas con adeptos hacia tanto a Arce como a Evo Morales en todo lo que es el sistema judicial. Entonces, obviamente él tiene esa seguridad y certeza de que va a continuar siendo candidato, que va a ser habilitado, porque le va a dar pelea internamente para que esto sea así. Lo único malo, podríamos decir, es que no estamos encontrando en Bolivia un sector de oposición fuerte, y al final terminó siendo una oposición entre el movimiento al socialismo, Luis Arce, contra Evo Morales, y esta situación está empezando ya a preocupar por cómo están manejando tanto uno como el otro todo ese diálogo, toda esa forma política de enfrentar a bolivianos, cuando es un tema totalmente interno del movimiento al socialismo. Y bueno, qué complicada está la situación en Bolivia. Si esto fue una farsa preparada por el presidente Arce para sacarse de encima a un general, mejorar su imagen ante el pueblo, no se puede hacer uso y abuso del poder para perjudicar a militares solamente con el afán de mejorar la popularidad, Miroslava. Indudable, eso es indudable, pero mientras alguien, como decía Orwell, mientras esté en el poder, ellos pueden escribir la historia como quieran, y tristemente es lo que ellos quieren hacer. Ahora, ¿cómo responde la población de aquí en adelante? Bueno, esa es otra historia, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a estar expectantes. Te agradezco la información compartida, espectacular lo que nos contaste, y vamos a estar atentos lo que pasa en la hermana Bolivia. Y preocupados, ojalá todo se tranquilice, se aclare, y bueno, para que vuelva a la normalidad en el vecino país. Un fuerte abrazo de la distancia, Miroslava. Otro abrazo, muy buen día. Igualmente, muchas gracias.